Nos vamos a Ecuador. Ustedes saben que ese país está viviendo una situación tremenda, ¿eh? El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que declara al país en estado de conflicto armado interno, ordena a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para neutralizar el accionar de bandas criminales. Ayer vimos imágenes muy impactantes en la televisión. Entre otras cosas, vimos cómo tomaban un canal en vivo, un canal de televisión en vivo. Han atacado también una universidad, pero quien nos puede contar mejor lo que está ocurriendo es Gustavo Merino. Él es periodista de Ecuador y está del otro lado. Gustavo, muy buenas tardes, te agradecemos mucho por este contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos en Argentina? Muy buenas tardes. En efecto, nos reportamos desde la capital de la República del Ecuador, en la ciudad de Quito. Sí, estamos viviendo el día después de una película de terror, donde un grupo armado, fuertemente armado, se tomó las instalaciones de una cadena televisiva de carácter nacional, en medio de un programa que estaba transmitiendo en vivo y en directo, y claro, amedrentó con armas de grueso calibre a los periodistas y compañeros, colegas en este canal de televisión, incluso obligándoles a emitir mensajes de que la policía no ingrese al lugar. Mostraron bombas caseras, incluso a uno de los periodistas se le colocó una dinamita en el bolsillo de su camisa, imágenes que se han difundido a nivel mundial y han causado la indignación de la clase periodística, pero también de la ciudadanía en general. Sin embargo, para entendidos en seguridad, esto ha sido parte de un mensaje de estos grupos organizados de la delincuencia que quieren causar zozobra y caos en Ecuador. Luego de amenazas y las decisiones que ha tomado el presidente de la República para combatir justamente a estos grupos, ellos han amenazado en causar caos y lo están logrando con estas acciones que son parte de un sinnúmero de situaciones de violencia que se vive ahora mismo en Ecuador. Claro, o sea, lo que vimos ayer tal vez trascendió las fronteras porque fue un canal en vivo en televisión y se vio mucho y por eso trascendió, pero hay otras cosas también violentas que ya están ocurriendo en Ecuador hace tiempo. Sí, en efecto, se han dado la explosión de coches bombas, se ha dado la incineración de automóviles de personas civiles, se ha dado el secuestro de agentes penitenciarios. Al momento aún permanecen ya después de 3 días secuestrados dentro de los recintos penitenciarios. Claro. Hay policías que han sido liberados luego de horas y días de secuestro. Hay 11 víctimas mortales hasta el momento de todos estos hechos de violencia. 2 de ellos son justamente elementos de la fuerza pública de la Policía Nacional del Ecuador. Así que, si bien el día de ayer, en la tarde, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto justamente de conmoción de conflicto interno, con el cual permite a las Fuerzas Armadas operar, neutralizar y combatir a los grupos delincuenciales que desde ayer también han sido catalogados como grupos terroristas. De esta forma, esto es oficial, el Estado las los declara Fuerzas como Armadas, terroristas. claro, pueden operar y pueden neutralizar todo este tipo de acciones que en el normal funcionamiento solo la Policía Nacional tiene a cargo el orden público interno. Claro. Y a ver, para entenderla mejor la cronología, ¿no? Primero lo que ocurre es, se fuga de la cárcel este jefe de las bandas criminales, alias Fito. Después se decreta el estado de sitio, luego empiezan a ocurrir estas situaciones, ¿no? Que, por ejemplo, entran a los estudios de TC Televisión y es después de eso que el presidente declara el conflicto armado interno. ¿Es así la cronología o me estoy equivocando? En efecto, es así la cronología que sucede luego del ataque a TC Televisión. El presidente de la República justamente realiza este decreto
que le da la potestad a las Fuerzas Armadas para neutralizar bajo el derecho internacional humanitario, aplicando, eso sí, la fuerza letal contra 22 grupos reconocidos como terroristas y que hasta antes de ayer pues venían operando o se les vinculaba directamente a organizaciones narcodelictivas que han venido creciendo en el país bajo el músculo económico de organizaciones de carteles del narcotráfico de México y de Europa. El comandante de las Fuerzas Armadas ayer manifestaba que todo grupo terrorista se ha convertido este rato en un objetivo militar y que así serán confrontados para retomar el orden público en el Ecuador. El presidente de la República también hoy en una radio local de Quito ha dado sus primeras declaraciones y ha manifestado de que Gustavo. Intentar, perdón, te habíamos perdido, ahí te retomamos. Sí, decíamos que el presidente de la República el día de hoy en una radio local de la ciudad de Quito daba a conocer o advertía a los funcionarios judiciales que colaboren con los grupos criminales que también serán considerados como parte de los grupos que el gobierno declaró como terroristas. El mandatario afirmó que se vive momentos muy duros, pero aclaró que el gobierno es firme y advirtió que se acabaron los gobiernos tibios y agregó que esta ola de violencia no es un accidente, sino que responde al inicio de aplicar el plan de seguridad Fénix que constaba en su plan de trabajo cuando llegó a la presidencia de la República. Claro. Ahora, ¿nos ayudas a entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo y sobre todo de dónde viene? Porque uno, si lo escucha desde afuera, parecería que todo empieza por una persona, el famoso Fito, ¿no? Porque todo comienza cuando se fuga de la cárcel el jefe de una de las bandas criminales más grandes del país, conocido como Fito, pero quiero creer que hay algo más detrás de todo esto. ¿Quién es Fito? ¿Por qué es tan importante que se desata todo lo que ocurrió? Pero también, ¿qué hay detrás, ¿no? de Fito y de estas bandas criminales? A ver, el problema en el Ecuador viene mucho más atrás. Sin embargo, comenzaremos a describir que Fito es uno de los cabecillas de la banda de los Choneros, una de las bandas de las organizaciones criminales más antiguas en el Ecuador y de la cual se desprenden la mayoría de estas 22 agrupaciones hoy catalogadas como terroristas. Tras la muerte de sus principales cabecillas, hay un desmembramiento de esta organización, los Choneros, en varias organizaciones pequeñas en la que se disputan el poder varios cabecillas. Sin embargo, Fito se queda a cargo de la principal, que es los Choneros, y está detenido él ya varios años. Hace meses atrás él fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, pero gracias o beneficiado por un fallo judicial retornó a la penitenciaría del Guayas. Hoy nuevamente, o este fin de semana, el presidente de la República dispuso que nuevamente sea trasladada a una cárcel de máxima seguridad, y es cuando las autoridades del orden público ingresan y no lo encuentran. Claro. Él desapareció, no se sabe desde cuándo, no se conoce su paradero al momento, y comienzan a circular en redes sociales videos de organizaciones que lo apoyan diciendo o pidiendo al gobierno que no actúe, que caso contrario se va a desatar una ola de violencia. Frente a esta situación, el presidente declara el estado de excepción y las organizaciones delincuenciales comienzan a realizar este tipo de actos vandálicos que desembocan en una serie de hechos en las principales ciudades del país. Pero te decía que este problema va más atrás, arrastra a los últimos gobiernos, es un problema que ha venido en crecida.
y que se debe a la penetración del narcotráfico en Ecuador. Tremendo. Y debido a varios factores, ¿no? ¿Por qué el narcotráfico va ganando espacio en Ecuador? Es por el debilitamiento de las fuerzas del orden público, me refiero a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y frente a ello el fortalecimiento de las organizaciones criminales con el apoyo bélico y económico, como decíamos, de carteles de la droga de Centroamérica y de Europa. Las cárceles se han convertido en centros de operación del crimen, desde donde se disponen y se ejecutan las disposiciones para realizar los hechos de violencia y muchas situaciones fuera de lo legal. Se está disputando también, hay una disputa entre varios grupos por el incremento de las rutas de la droga desde Ecuador, por territorio, por zonas que quieren controlar. Y un elemento que sin duda alguna también alimenta es la corrupción que ha penetrado, son muchos que factores. se ha propagado en todos los estamentos del Estado ecuatoriano y que en uno de ellos, que ya decíamos, hay fallos judiciales cuestionados, es el sistema judicial. Claro. Una locura porque además las autoridades son y muchos, el sector político, ¿no? Son muchos factores que se combinan y hacen un combo tremendo. Gustavo, te agradecemos mucho por este contacto con nosotros y esperamos realmente que pronto se encuentre una solución pacífica. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por esos saludos y ese apoyo de solidaridad que han brindado desde estos países hermanos y esperemos que la paz retorne al Ecuador y que reine en todo el continente. Por supuesto, gracias, un gran abrazo. Buena tarde. Gustavo Merino, periodista de Ecuador.